1, 2, 3, 4. Capítulo 2. De la función legislativa. En este capítulo se precisan cuáles son las funciones legislativas y sus alcances dentro de la estructura y organización del Estado. Se faculta al Congreso para que en razón a ciertas circunstancias y por un tiempo determinado delegue en el Ejecutivo la autorización para que expida leyes. Artículo 103. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos en materia penal, cuando le favorece al reo. La ley solo se deroga por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso al derecho. Artículo 104. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por el plazo determinado. Establecidas en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. El presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo. Artículo 105. Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora. Salvo excepción señalada en el reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Artículo 106. Mediante leyes orgánicas se regula la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por la ley orgánica están establecidas en la Constitución. Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquier otra ley. Para su aprobación o modificación se requiere el voto de más de la mitad del número legal de los miembros del Congreso. En esta parte tocaremos opiniones de algunos autores. Fernández Cesarego indica que al situarse el problema del abuso del derecho dentro del marco de la situación jurídica subjetiva, es recién posible comprender a plenitud cómo el acto abusivo significa trascender el límite de lo lícito. Referido al artículo 103, la Constitución no ampara el abuso del derecho. Tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el expediente número 05052 2011 PCTC
Proscripción de la retroactividad salvo cuando beneficia al reo. Fundamentos 7 y 8. Expediente número 004-2008 PHC-TC. Desnaturalización de los procesos constitucionales implica vulneración a la proscripción del abuso del derecho. Fundamento 6. Domingo García Belaúnde. El Estado requiere para su adecuado manejo una mano no solo eficiente, sino rápida y altamente tecnificada, y esto no es lógico suponer, no puede estar en manos de grupos numerosos, deliberantes en extremo y con tendencia a la dispersión y a la lentitud, cuya opinión es del artículo 104, delegación de las facultades del Congreso al Poder Ejecutivo. Vemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, expediente 00012-2011 PITC, legislación ejecutiva delegada por el Congreso, fundamentos 6 a 11. Expediente número 00010-2010 PITC, materiales delegables al Poder Ejecutivo por parte del Congreso, fundamentos 5 a 8. Expediente número 0012-2007 PITC, delegación de funciones legislativas al Poder Ejecutivo, fundamentos 20 a 22. Enrique Chirinos Soto, conspicuo propulsor de la Constitución de 1993, señala que el precepto del artículo 105 no sirve para nada, ya que trasluce el ánimo de la mayoría de desacreditar a los parlamentarios anteriores. Tratándose del artículo 105, proyectos de ley. Tenemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, expediente número 0028-2010 PITC. El Poder Ejecutivo no puede incumplir una ley vía un decreto de urgencia, fundamentos 8 y 9. Expediente número 0003-2008 PITC, etapas para la aprobación de proyectos de ley, fundamentos 10 y 11. Expediente número 00014-2002 AI, diseño y estudio de proyectos de ley, fundamento 31. Leyes orgánicas, artículo 106. Según Víctor García Toma, sostiene que el procedimiento agravado la convierte a la ley orgánica en una norma de mayor valor. Tenemos como antecedente al artículo 81 de la Constitución española. En él se fija que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y del régimen electoral general y las demás previstas en la propia Carta. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, es decir, que si una ley solo se rige desde el momento en que ha sido promulgada y publicada en el diario oficial y no antes, la única excepción funciona en materia penal. La ley debe responder al interés común de la sociedad y es por ello que se exige que se expidan leyes especiales por la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de las personas. Porque si se consintieran estos extremos, la ley consideraría privilegios a las personas, ya que la Constitución protege nuestros derechos. La capacidad legislativa del Ejecutivo no es en ninguna parte autónoma y absoluta. El Ejecutivo hace uso de sus facultades delegadas, está obligado a dar cuenta de ellos al Poder Legislativo. El Parlamento no solo recupera el pleno de su capacidad sobre la materia específica delegada, sino que además debe evaluar el cumplimiento del Ejecutivo en la delegación otorgada. Por ejemplo, si un presidente fue políticamente responsable de un caso, el cual significa que le atribuye al presidente el grado de culpa, ya que utilizó su autoridad en el caso.